Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, un cordial saludo desde el 101.7 FM de Sucesos. Gracias por su siempre gentil sintonía para este programa que hoy tendrá invitados como siempre importantes, yo diría invitados de lujo, para tratar los problemas nacionales y locales que usted está pendiente. Vamos a tratar, por ejemplo, el futuro de la ciudad tras esta disputa del Estadio Olímpico Atahualpa. Nos van a acompañar el doctor Nelson Maldonado y Rocío Bastidas, dos invitados caracterizados, conocedores de la problemática de la capital ecuatoriana. Haremos contacto con Guayaquil, donde nos está esperando el economista Javier Neira, ex principal asambleísta social cristiano, dado que este cambio de las reglas electorales empieza a preocupar, empieza inclusive, diría, a alarmar, porque esto de reemplazar el sistema repartidor de los escaños de las elecciones es un tema que ya se lo trató hace mucho tiempo, se lo reactiva, pero con consecuencias que, según el economista Neira nos comenta telefónicamente, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y también haremos contacto con el arquitecto Fernando Carrión a propósito de la aparentemente inminente extradición de alias Fito. El arquitecto Carrión, investigador de los temas de inseguridad en el país y a nivel latinoamericano, advierte, sostiene que estamos perdiendo la guerra contra la inseguridad. Aquí empezamos, recuerde que somos el 101.7 FM, y desde cualquier parte del mundo estamos en el www.radiosucesos.fm. Estamos en el Facebook, en el Instagram, en el sistema X con el correo electrónico @radiosucesos.es. Aquí empezamos. Gracias por acompañarnos. La denominada paridad de género se mantendrá en las futuras elecciones, cuyos binomios y listas tendrán candidatos hombres y mujeres en forma alternada. El gobierno respondió así a los reclamos que varias organizaciones políticas hicieron tras las recientes reformas al Código de la Democracia aprobadas en la Asamblea. Lo hizo vetando parcialmente ese proyecto. Pero aquello solo es parte de las expectativas que traen las reformas al juego electoral. Los bloques mayoritarios de la actual legislatura, vale decir ADN Gobierno y Revolución Ciudadana Oposición, por primera vez se pusieron de acuerdo para aprobar el cambio del sistema o de la fórmula matemática para la adjudicación de los escaños. Un asunto que no es nuevo. En la pasada legislatura, yo diría hace mucho tiempo, esto ya fue discutido y hoy se lo ha puesto en el tapete, se lo ha convertido en reforma y hay que entenderlo por su trascendencia. Nos vamos hasta la ciudad de Guayaquil, agradecemos la presencia del señor economista Javier Neira, quien en su momento en aquellos tiempos fue uno de los principales personajes políticos que estuvo en el debate sobre esto que se llamó el sistema de reparto de escaños que hoy ha sido nuevamente reformado. ¿Para qué? Es la pregunta con que saludamos al economista Javier Neira
agradeciéndole por su reaparición, digamos, en público, porque su voz también es muy importante y su orientación, desde luego. ¿Para qué se hace este cambio y cómo va a incidir en el juego político y electoral? Economista, bienvenido. Gracias, Félix, muy amable. Este método se ha reimplantado para solazar al populismo. Esa es mi primera reacción. ¿Por qué? El método de Hond se introdujo en la legislación ecuatoriana en el año 2000 a través de una reforma legal que ahora se llama Código de la Democracia. Y el método consistía en buscar una sobrerepresentación política para beneficio de los partidos con estructuras mayoritarias y con mayor corriente popular. Eso eh, distorsionaba el panorama político y permitía que partidos que tenían una votación, por decir algo, en una determinada circunscripción territorial del 51%, 52%, se llevaban todos los escaños, se llevaban todos los puestos. Provincias como Guayas, donde ahora hay 20 escaños provinciales, aplicando este método, dándole una sobreimportancia a la proporcionalidad sobre la igualdad de votos, que es una de las características que sustenta los principios constitucionales en esta materia. Resulta que arrasaba con 2/3 partes o 3/4 partes de la votación. Cuando yo fui electo diputado, yo propuse una demanda de inconstitucionalidad en el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales o Tribunal Constitucional, así se llamaba. E hice una exposición demostrando con cifras que en las elecciones pluripersonales del año 2002, por ejemplo, el cabeza de serie del Partido Sociedad Patriótica, que estaba de moda en esa época, alcanzando 64.000 votos en el Guayas, resultó electo diputado por esta mañosa aplicación del método de Hond, dejando fuera a diputados como Otón Ordóñez de la Libertad, de la península de Santa Elena, que en ese entonces alcanzó 314.000 votos. De él no entró el candidato que encabezaba la lista del Partido Sociedad Patriótica. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque lo puse de ejemplo en la exposición que yo hice ante el Pleno del Tribunal Constitucional, demostrando de que en realidad era una regresión lo que se estaba dando, porque la Constitución política del año 98 y la del año 2008, que está actualmente vigente, hablan de la importancia del voto popular, libre, directo y secreto, para evitar que existan favoritismos que desnaturalicen el sentido de la democracia. Este Esa cambio, fue la, ¿cómo no? Este cambio que se está aprobando, que se va a aplicar en las próximas elecciones, consecuentemente, ¿es bueno, es malo? ¿Qué le dice su experiencia, economista? es el peor de los inimaginables. Yo creo que, a ver, no hay sistema electoral perfecto. Todo sistema electoral tiene su falencia, pero creo que el método de Hond, en la forma como está estructurado en la legislación ecuatoriana, es el peor método de los inimaginables. ¿Qué? Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la concentración de la votación, aparte de la ilegitimidad, va a darles espacio o escaños legislativos a quienes no lo merecen, quedándose afuera a otros que alcancen una mayor votación, como el ejemplo que yo acabo de dar. ¿Por qué ha sido auspiciado por ADN y por RC5? Porque son los partidos que tienen en este momento el mayor apoyo popular. Pero ¿Y eso no esa es bueno, manera, economista? no, no, Eso no es bueno, caminar hacia el bipartidismo que tanto se ha comentado como para salir de esta crisis no, política? no, es que eso es otra cosa. Déjeme explicarle. Gracias por ¿Cómo tal? gracias por la anotación. En este momento, ¿qué ocurre? Al legislar de esta manera, los partidos están actuando con miopía política, porque lo que están es calculando
fabricando la posibilidad de conservar mayorías aplastantes en el poder legislativo, porque este es el método que va a permitir arrasar con todo. El exceso de candidaturas presidenciales o legislativas o de concejalías eh, parte de taras que el propio Código de la Democracia está o trata de impedir, pero que en la aplicación práctica el Consejo Nacional Electoral se ha visto impedido de hacerlas prevalecer, porque siempre se recurren a las famosas acciones de amparo o se esgrimen el hecho de que se está afectando el derecho de un candidato a ser elegido y a elegir, y eso es lo que ha traído una tal distorsión, además de que el fondo partidario permanente eh, invita al político que quiere figurar a candidatizarse, así no tenga mayor respaldo popular, porque va a contar con un aporte del Estado para promover su figura. Y por eso es que ahora tenemos como hongos reproducidos 16 candidatos presidenciales o 16 binomios presidenciales y tenemos 500 y pico de candidatos en elecciones pluripersonales. O sea, es una distorsión completa. Yo, no, yo soy partidario de, del bipartidismo o el tripartidismo porque Exacto. esas son las corrientes que deben apoyarse y es donde sustentan su desarrollo de las sociedades democráticas modernas. ¿Y esto no Pero apunta justamente en esa dirección? no apunta en esa dirección porque permite una consolidación tal que no, a ver, en este momento, ¿cuál es el principio constitucional? Gana el que tiene más votos, pero respetando el derecho de las minorías. ¿Ya? O sea, ahí juega la proporcionalidad. Y cuando se aplica la proporcionalidad en una forma nociva para el desarrollo de la democracia, ocurren los problemas que trajo el método de Honda en el pasado y que ahora va a volver a traerlos si es que el presidente de la República lo permite. O sea, él debería objetar esta reforma legal, porque es una reforma legal que significa una regresión de los derechos y que en el fondo es una reforma legal inconstitucional. Yo estoy seguro de que si no se la objeta parcialmente y el Ejecutivo, que es lo más probable, le da el ejecútese, se van a presentar demandas de inconstitucionalidad que van a tener que ser aceptadas por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque esta es una norma que lo que va a permitir es la concentración del poder político en muy pocas manos. Pero economista, el hecho justamente de neutralizar quizás o quizás eliminar a esos pequeños grupos que finalmente se han convertido como dicen los políticos, en una suerte de membretes, ¿no es justamente positivo para que las grandes mayorías sean las que finalmente y en la práctica le den gobernabilidad a este país? ¿Por qué no es posible eso? A ver, el argumento que usted da es un argumento válido. El problema es que eso no se va a lograr con un método de asignación de escaños mañoso que no permite que la votación mayoritaria de un candidato prevalezca sobre la votación minoritaria de otros candidatos. En definitiva, hay candidatos que, aplicando el método de Hunt, ganando las elecciones, terminan perdiendo los escaños. Eso ya ocurrió en el pasado y va a volver a ocurrir. Ya fue demostrado y el entonces Tribunal Constitucional, por eso es que declaró la inconstitucionalidad de la disposición. Yo les dije hace un momento, y ahora lo recuerdo nuevamente para el oyente, ese principio constitucional que está actualmente vigente en la Constitución del 2008 es el mismo principio constitucional vigente en la Constitución del 98. Entonces ahora lo que está haciendo ese maridaje extraño entre el correísmo y el novoísmo es tratar de consolidar un poder legislativo que, que no creo que es lo más conveniente porque se impide que las verdaderas mayorías que merecen una pequeña representación estén presentes. Consecuentemente, y en pocas palabras, señor economista, por su experiencia, insisto, ¿qué es lo que se debería hacer para que este país camine hacia la consolidación de los grandes sectores y evitemos todo este relajo político que no da gobernabilidad al Ecuador? El sistema de aplicación de mayorías, una democracia de mayorías, en donde se respete el principio proporcional de las minorías en función de las minorías.
Es decir, tratar de cambiar, porque el método de Hunt fue una iniciativa, recuerdo yo era legislador, si mal no recuerdo, de don Ramiro Rivera Molina, que en ese entonces era mi compañero de curul. Ellos fueron los proponentes de este cambio, cambio que luego fue echado abajo por el Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos que volver al pasado en el sentido positivo de que quien llegue a la curul sea el que tiene más votos, porque de lo contrario, si llega a la curul, el del ejemplo que yo le di de la provincia del Guayas, tiene su curul, pero su representación es ilegítima, porque perdió. Perdiendo lo hicieron ganar. ¿Y por qué lo hicieron ganar? Por la aplicación mañosa de ese sistema de Hunt, que es el que privilegia la sobrerepresentación política. Economista, no nos equivocamos al hacer contacto con usted. Su conocimiento, su experiencia, su dominio de la parte política nos pone claros en algo que es un asunto de fondo. Economista, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Gracias, Félix. Muy gentil por la entrevista. Gracias al economista Javier Neira, ex diputado de este país. Miren ustedes cómo son las cosas. Se acaba de cambiar o se está cambiando el sistema de asignación de escaños en las elecciones. Se vuelve a un pasado que ya se debatió. Yo recuerdo claramente, y por eso el contacto con el economista Javier Neira, recuerdo claramente el intenso debate que giró sobre esto. Y ahora se vuelve a eso. Y lo que nos dice el economista nos deja preocupados. ¿Por qué? Ganando las elecciones se pueden perder. Ese fue el discurso que justamente se desató hace, por lo menos yo diría, unas 2 décadas. Y ahora se va a aplicar aquello. ¿Cuál va a ser el resultado? Esperemos que el remedio no sea peor que la enfermedad. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. En un nuevo suspenso habría entrado la suerte de disputa del Estadio Olímpico Atahualpa, cuya propiedad fue hasta hace pocos días motivo de intenso intercambio, digamos, entre el municipio del alcalde Pabén Muñoz y la llamada concentración deportiva de Pichincha, intervenida o reemplazada por el Ministerio del Deporte. Tras varios días de suspenso, un fallo judicial acogió un amparo de la concentración deportiva y le devolvió la propiedad del estadio que el alcalde pretendió retomar en favor del municipio al intentar desconocer la donación que años atrás se hizo de este bien. El alcalde reaccionó comparando a este desenlace con una comedia, según dijo. Esto es lo que acaba de pasar con el Estadio Olímpico Atahualpa. La comedia de Lope de Vega que se llama El perro del hortelano. El sentido de esta comedia es que quien no hace nada tampoco deja hacer al resto. Quien no disfruta de lo que pueden hacer otros para que la ciudadanía tenga su Estadio Olímpico Atahualpa, impiden que el municipio lo haga. No solamente que no han hecho nada al menos en los últimos 30 años, sino que ahora se les ocurre, de manera cómica, que el municipio de Quito tenga que pedir disculpas por querer recuperar el Coloso del Batán. Miren, este tema es simple. Nosotros ya hemos dado un gran paso y esta es una victoria incluso, porque este tema estaba puesto en el olvido. Resulta que cuando como municipio queremos recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa, ahora sí todos quieren. Háganlo, háganlo. Nosotros tenemos 3.001 obras para trabajar. Que quede claro para la ciudadanía de Quito, hemos intentado recuperarlo. Nosotros simplemente veamos cómo trabajamos unos, cómo trabajan otros. Para cerrar, les pongo un ejemplo claro. Estoy en el Centro de Arte Contemporánea, en el ala norte del Centro de Arte Contemporánea. Les dejo unas imágenes para que ustedes vean cómo estaba antes de mi llegada y les dejo imágenes para que vean cómo está ahora. Esa es la muestra clara entre quienes no hacen nada y lo peor de todo, no quieren que otros hagamos nuestro trabajo. Quiteños y quiteñas, les planteo una cosa. Pongámosle el reloj de arena al revés y empecémosle a contar minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día y mes tras mes, cuánto tiempo se demoran en recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa. A Quito no voy a permitir que la jueguen ni que la conviertan en el escenario de una comedia como la que acaban de montar el día de hoy.
Pero el asunto no es tan simple, es mucho más complejo. El emblemático estadio se viene deteriorando desde hace varios años sin que el municipio y sin que la concentración deportiva de Pichincha hayan dado señales de un plan claro, serio, para, por último, retomarlo, revivirlo. El alcalde se duele del estadio en momentos que está en curso la iniciativa legal para una probable revocatoria del alcalde y le urge tomar acciones acaso como esas. Eso es lo que también se escuchó. Con esos antecedentes y con la temática que también vamos a abordar a partir de este momento, estamos dando la más cordial bienvenida a dos personalidades de este Quito que tanto nos duele y que tanto queremos. El doctor Nelson Maldonado, ¿quién no lo conoce? Rocío Bastidas, quien es la coordinadora del Cabildo Cívico de la capital, del Cabildo quiteño. Dos personalidades que conocen a fondo lo que significa esta ciudad y que deben tener una lectura a partir de esta disputa de el estadio, del emblemático Estadio Olímpico Atahualpa, para proyectarnos hacia lo que significa esta segunda etapa que quizás podría estar golpeada, incidida por una revocatoria del mandato del alcalde. A Nelson Maldonado y a Rocío Bastidas, bienvenidos. Empecemos por las damas. ¿Qué lección le deja a la capital esta disputa del estadio? Rocío, un gusto tenerte por acá. Y buenas tardes a Nelson y a ti, Gracias, querido Rocío. Félix, Muy amable. a toda nuestra audiencia de Radio Suceso 101.7. Esta actividad que generó el alcalde en un proceso que está avanzando para una revocatoria, yo tendría como tres elementos para la reflexión, ¿no? Cuando ingresó a la alcaldía hace 2 años, firmó con el Cabildo Cívico, con nosotros, con el Cabildo Cívico de Quito, una agenda por el tema de ambiente, con la finalidad de buscar las mejores alternativas para mejorar el espacio público, mejorar los escenarios donde hay convocatoria de gente y entrar en un proceso serio para sembrar árboles. De hecho, una de las acciones que se logró hacer casi inmediatamente porque los otros alcaldes fueron trabajando fue la ordenanza verde y azul, que ha sido un elemento sustancial, pero que es al final un corolario que le tocó asumir y hacer. Pondría algunos elementos que le cree, pero la esencia fundamental es así. En ese contexto, y el segundo punto es, si hablamos de los espacios públicos, los espacios que convocan a la gente, lógicamente uno de esos es el Estadio Olímpico, la plaza donde estaba el graderío de los Chiris, la plaza de toros, etc. Pero en los 2 años nunca hubo una sola línea, una sola manifestación del alcalde para decir, bueno, pues, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué están haciendo las dependencias municipales? Que hay un mundo, pero que cada una se tapa de la otra porque le dice, esto no te toca a vos, ni a mí, ni a nadie, no sabemos a quién le toca. Y de golpe tiene una impronta para decir, el estadio es de los quiteños, y claro que es de los quiteños, pues. Y claro que eso se lo hizo con un canje por el Estadio del Arbolito, pues. Y ahí comienza una improvisación de tal magnitud que ni su equipo jurídico previó que les iba a salir, perdón, el tiro por la culata. Y un tercer elemento, frente a esta improvisación, vemos que solo de palabras no se consigue respaldo popular. Con discursos no se arreglan los problemas, se agudizan, sino simplemente con obras, simplemente con transparencia. ¿Que no se están ejecutando? Que hay
una ejecución, si tú comparas cuál es la ejecución versus el presupuesto, ¿qué ejecución presupuestaria hay? A propósito de esto, de lo que, 6%. de lo que está mencionando Rocío, aquí tengo justamente un dato que me voy a permitir citarlo para dar la más cordial bienvenida al doctor Nelson Maldonado. De los 780 millones presupuestados para este año por el municipio de Quito, en 6 meses, hasta la fecha, en este medio año se han invertido 200 millones, un 25% de ejecución. Doctor Nelson Maldonado, un gusto tenerle por acá. Las cifras también valen dentro de esta consideración de lo que está pasando con la ciudad capital, pero ¿qué conclusión saca usted de la disputa del estadio quiteño? Bienvenido. Rocío, buenos días, licenciado. Gracias, doctor. En japonés se llama harakiri. En fútbol se llama autogol. Yo pensaba que no había nada peor que un papelón. Es un lindo término quiteño. ¿Qué papelón? Ha habido algo peor, el pabellón. Peor. ¿Por qué? En menos de 30 segundos registró algo que no es suyo en el registro de la propiedad, que sí le pertenece al municipio, e hizo el papelón más grande de su vida. Que le conviene el estadio, pero 1000 veces, pues. El deporte es el más grande impulso a la política. Patricio Romero Barberis, Rodrigo Paz, alcalde de Quito, Jaime del Castillo, alcalde de Quito, León Flores Cordero, Nebot y Bucarán se dieron la vuelta del estadio modelo cuando Barcelona fue campeón. El deporte impulsa. Si usted cree que la inauguración del metro lleva gente, el recuperar el Olímpico era 100 veces más. Totalmente. Porque en el metro entran 300 personas, en el Olímpico entran 40,000. Con un buen show. Quiteños, aquí está su estadio recuperado por su alcalde. Pero una vez que ha pasado lo que ha ¡Qué pasado, papelón! estimado doctor Nelson Maldonado, ¿cuál es el futuro de ese estadio? A ver, ¿Qué va a pasar con el estadio? Porque esa es la gran es incógnita. que no son dos tiene jugadores. esto. No son dos, son tres. Tenga la bondad, Uno es del municipio, fuera. ¿ya? Segundo, Concentración Deportiva de Pichincha, que no es la sombra de lo que era en el tiempo del Patricio Romero. Muy de acuerdo. Y tercero, el Estado. Entró el ministro de Deportes porque a Novoa le conviene reinaugurar el estadio, pero claro, pues hombre, él lo va a reinaugurar. Le pongo firmado, con un lindo show. Si usted quiere ¿Sabe que el estadio fue Plaza de Toros? El estadio, antes de inaugurarse como estadio de fútbol en el año 51, Galo Plaza lo convirtió en Plaza de Toros, se llamó Plaza España, porque había que recaudar fondos para los damnificados del terremoto de Ambato, del 49, de agosto del 49. Cercó la parte norte del estadio, se llamó Plaza España, y vino el mejor torero del mundo, Luis Miguel Dominguín. Fue tal el éxito que la Asociación de Periodistas Deportivos hizo luego otro. Pero bien, el gobierno, que no es tonto, dice, no, pues, un evento para 40,000 personas, metiendo unos 2, 3 millones que costará la refacción. Ya es viejito, tiene 70 años el estadio. Entonces le sacaron al principal jugador que él se creía que era el municipio, porque levantaba la imagen tan alicaída del alcalde, que a propósito no estoy de acuerdo con su revocatoria. Que termine sus 4 años, o dirá que lo que Quito no hizo fue por la culpa del que le vino a reemplazar. Ya vivimos eso. Cierto es. Ya vivimos eso. Así es. Déjenlo terminar sus 4 años tranquilamente. Déjenlo terminar. Y entra un tercero en disputa con todo el poder que tiene el Estado, y ellos seguramente lo van a reconstruir. Esa es mi lectura. No cuesta mucho. Una asociación público-privada, ayer el concierto de Chayanne dejaría, hablemos de $1 millón. Pero no es que el millón es para el Estado, pues Chayanne se lleva la mitad. La organización cuesta un mundo de plata y seguramente la concentración arrienden $60,000, $70,000. Que el rato que haya un show cada 15 o cada mes es un excelente negocio. ¿Quién lo va a manejar? El Estado lo va a manejar, licenciado. Consecuentemente, estimada Rocío, como que pronto veremos un nuevo estadio olímpico Atahualpa y pronto también veremos una nueva administración municipal mucho mejor quizás que la actual. ¿Cuál es tu diagnóstico ya en el futuro inmediato? Me sumo a las palabras del Nelson. Realmente esta
Este, este símbolo que puso en juego el alcalde no calculó bien a quién le iba a servir. Y una vez que el juez determina que no hay tal, que no es propiedad del municipio, porque hay varias cosas, lógicamente tiene que intervenir los que están atrás de acabar a la Revolución Ciudadana. Y eso fue tan sintomático que yo vi el día aquel que inscribieron, se recogieron más de 20,000 firmas, de lo que la gente ni sabía para qué era, ¿no? Y yo vi. Entonces, esta falta de previsión, esta falta de visión hacia dónde tengo que enchufar los dardos fundamentales para restablecer una capital de una república como es Quito y mejorar los temas sustanciales, que sí, el deporte es uno de ellos, pero el tema de movilidad es la peor catástrofe que tenemos en la ciudad. ¿Y la inseguridad? La inseguridad en donde comparte el gobierno y los municipios esta situación que estamos viviendo. ¿Y la higiene pública? Y todo lo que tiene que ver ¿Y con la salud basura pública? y salud y lo demás, tenemos que compartir responsabilidades. La sociedad también tiene que dar su pronunciamiento, su decir sí a esto y no a esto. Pero lastimosamente hay un municipio muy indolente de los problemas fundamentales de la ciudad. Y un municipio que no ha querido arreglar por dentro la podredumbre que tiene y no ha querido racionalizar ni sus recursos técnicos, humanos, ni sus recursos que están en toda la infraestructura. Consecuentemente vamos a un giro de ¿cuántos grados en la nueva administración? No vamos. Que 2 años pasan volando, doctor Usted es Maldonado. muy perspicaz. ¿Quién va a ser el candidato de ellos? Exactamente. Es dama, le cuento, bajita, le cuento, ocupa un cargo público actualmente y está calladita, sin hacer olas. Yo creo que la prefecta será la próxima candidata de Revolución Ciudadana a la alcaldía. ¿Y del otro lado? Esa es la pregunta. Ahora que Noboa es la principal fuerza, necesita un candidato, no 15, un candidato. Yo creo que la revolución, la mejor figura de la revolución ahorita es la prefecta. La prefecta estuvo pulsando por la candidatura a la presidencia. Y yo creo que era mejor candidata que la señora González. Sin duda. Yo creo. Sin duda. No hace olas, hace trabajo, calladita. Usted no le oye, calladita. ¿Y usted le ve con opciones? Sí, señor. 22 puntos tiene de entrada, sea cual sea el candidato. Pero ¿qué viene adentro? Hay 3 concejales que cedieron sus aspiraciones en favor de Muñoz. Y han estado aquí, en su programa. 3 de ellos cedieron. Ok, anda tú. Son sus principales detractores de este rato. No, ni siquiera dan quórum. Entonces, ¿qué le espera a Quito en 2 años? El candidato del oficialismo. ¿Quién será? Yo apuntaría por Rocío, me encanta. Si no es Rocío, apuntaría por una chica, 35, 40 años. Es hora que una mujer se haga cargo de la ciudad. Manejan las finanzas mejor. Usted hablaba del 8% de la ejecución. En los gas municipales no llega ni a eso. Así es. Si no tenemos veredas en terrible. Es terrible. no es tenemos terrible. nada. ¿Y qué pasa? Pues la gente se pone brava, él piensa con decir mamarrachos. ¿Y qué tal Nos un binomio? pirotea. ¿Y qué tal un binomio Nelson Maldonado, Rocío Bastidas o Rocío Bastidas, Nelson Maldonado? Mis nietos no me dan permiso. Ellos tienen prioridad absoluta en mi vida este rato. Es hora de gente nueva, gente que entienda los nuevos mecanismos, que entiendan los nuevos lenguajes. Pero, ¿qué es lo que quiere Quito? Parecerse a Cuenca. Todo el país quiere parecerse a Cuenca. Sí, señor. No importa quién sea el alcalde, no tiene mucha aceptación, no tiene gran aceptación. Al cuencano no le importa. El cuencano limpia su ciudad. El cuencano no deja nada sucio. El cuencano le tiene una misión, digamos, de mantener su ciudad bella. Y tienen el Barranco 2 iglesias
pero con eso son felices. Se ve que los cuencanos le quieren a su ciudad, ¿no? Pero eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Quererle a la ciudad. Esa es la obra más grande que un alcalde puede hacer. Más que pasos a desnivel, más que llenar de cemento todo. Quiteños, quiéranle a su ciudad. Clarísimo el diagnóstico del doctor Nelson Maldonado, lo cual también vale convertir en pregunta para Rocío Bastidas. Si esta candidata silenciosa tiene un 22% y con eso se podría repetir en el fondo la fórmula correísta a la alcaldía de Quito, ¿cuál es el futuro, Rocío? Yo creo que el gobierno va a trabajar o ya está trabajando a lo largo de ciudades claves como Quito, Guayaquil, Loja, y va a cambiar esa tendencia. Todo lo que ha pasado entre el día martes y hoy con la Revolución Ciudadana es catastrófico. Totalmente. Tenemos a una De miedo. militancia Terrible. que expulsa a un presunto violador de una niña de 12 años y que los demás se ponen al resguardo para ver por dónde salir, y comete el error la señora candidata de la Revolución al insultar a una de sus coidearias. Y eso en estos andenes de sensibilidades sale como una pus de algo que estaba contenido. Y ahora hay una lista de cerca de 50 que quieren hacer su propia organización. Entonces, yo creo que el gobierno y grupos... ¿Tú no le ves con mucha posibilidad a la prefecta? No la veo porque recorremos también Por nosotros favor. las distintas parroquias rurales también, los cantones cercanos. Y el tema más grave que tiene que afrontar la prefectura tiene que ver con movilidad, con caminos. Y no hay respuestas adecuadas. Hay barbaridades que se hacen desde la prefectura, como es pretender pavimentar el Capacñán, que es el camino real, el camino de los incas. Y no se dan cuenta que ahora el Ecuador es la Secretaría pro tempore del Pacañán y que esa disposición dada por la UNESCO tiene que ser entendida a lo largo de miles de años que representan nuestros orígenes. Ya estaremos hablando de eso, estimada Rocío, pero le pregunté al doctor Maldonado y con todo respeto y te pregunto a ti, ¿qué tal Rocío Bastidas como una opción? Igual yo tengo nietos e hijas. Aquí el problema son los nietos. Y tengo amor propio. Y tengo amor propio, ¿no? Porque para eso tiene que haber gente más preparada, tiene que haber gente joven, gente que pueda mostrar transparentemente lo que busca hacer con la ciudad y eso convencer a los votantes. Somos críticos los viejos, no nos convencen fácilmente. Y desde esa perspectiva yo creo que hay muchas posibilidades de gente que no tampoco por tener 19 años voy a estar en una curul de la asamblea. Imperdonable, ¿no? Que es realmente impensable. Pero creo que hay buenos profesionales, hay buena gente que tiene que calibrar para la ciudad y meterse a fondo y restablecer este orgullo que tenemos de ser la capital del Ecuador. Es lo que nos plantea esta temática que tanto preocupó a la capital y preocupa del Estadio Olímpico Atahualpa con dos de los mejores quiteños, Nelson Maldonado, Rocío Bastidas. Qué bueno que sería ellos al frente, por ejemplo, de estas responsabilidades. Pero ya los han escuchado y queda mucha agua que correr bajo el puente. Empezamos con Rocío, 2 palabras finales del doctor Maldonado. Pues yo tuve la suerte de vivir otro Quito, amable, sincero, alegre. Entonces comparo, y mis hijos y mis nietos me preguntan, papá, ¿Quito era tan lindo como vos dices? No, era mejor de lo que yo digo. Ellos están preparados, hay mucha gente joven, de muy buenas hechuras, y con el respaldo de nosotros los viejos,
Eso de tercera edad y edad dorada son eufemismos que nunca van conmigo. Abuelo, me encanta el título de abuelo. Si en algo podemos aportar, siempre lo haremos. Yo le agradezco a usted por Gracias. poner en tapete, un orgullo siempre estar con Rocío, siempre te sigo, siempre te leo, porque si es que no tenemos una visión de cómo éramos y a dónde queremos llegar, estamos perdidos. Dos de los mejores quiteños, Nelson Maldonado, Rocío Bastidas, hablando de lo que más nos interesa de esta ciudad. Hacemos una pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. La posible extradición de alias Fito a los Estados Unidos no solo arrastra complejidades y efectos jurídicos para los dos países. Las repercusiones en el marco de la guerra contra el crimen organizado proyectan un escenario acaso nuevo, acaso desconocido para todos. Tras la recaptura de Fito, se escuchó que el propio líder de los choneros preferiría ser extraditado, se dijo, a los Estados Unidos, porque acá, en el Ecuador, teme por su vida. Pero aquí, él tiene varias sentencias pendientes y que, sumadas, superarían tranquilamente los más de 30 años de cárcel. Mientras en los Estados Unidos, el mismo capo es acusado por 7 delitos relacionados con tráfico de drogas, de armas y con el lavado de activos. Pero Fito es un objetivo de alto valor no solo por todo esto, lo es por lo que conoce, por lo que sabe, por sus eventuales aportes que pudiera hacer tanto a la justicia norteamericana y eventualmente a la justicia ecuatoriana. Con estos antecedentes, nuestra más cordial bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, académico docente de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales, investigador de la temática de la inseguridad a nivel internacional, y con lo cual él nos está acompañando en este contacto y en esta mesa de trabajo. ¿Qué tan importante resulta para esta lucha contra el crimen organizado la recaptura y eventual extradición de Fito a los Estados Unidos? Empecemos por allí, arquitecto, un gusto tenerle por acá, bienvenido. No, muchísimas gracias, Félix, por la invitación. Para mí más bien es un privilegio poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Yo creo que hay dos ángulos alrededor del tema de Fito. Uno es obviamente el tema de seguridad, porque excluirlo de la lógica esta le beneficia sin duda a la seguridad, y como usted mismo señalaba, la información que tiene pues puede ayudar mucho a controlar esta. Pero lo otro que me parece que no se le ha dado mucha importancia es el tema político. Yo creo que esta figura tiene una aurea, llamarla así, de carácter político muy fuerte. Tan es así que el gobierno lo ha presentado como un trofeo político. Y creo que hayan cometido algunos errores porque quisieron incluso exaltarlo. Hay que recordar que todo el conflicto armado interno, la guerra que estamos viviendo, fue la escapada del propio Fito el 7 de enero, y el 9 de enero el presidente, justamente como reacción frente a eso, lo que hace es declarar la guerra. Entonces yo creo que tiene esos dos ángulos. Uno, el político, que eso le beneficia sin duda al gobierno, porque en estos más de 18 meses, 19 meses que está en el gobierno, este es un éxito en términos de la seguridad y lo ha mostrado en esa perspectiva. Y lo que va a ocurrir en el momento que se produzca la extradición será otro triunfo político. Entonces yo creo que eso es lo que está detrás de este cabecilla de los choneros. Mucho se ha comentado sobre este tema y usted como analista, como observador, yo diría técnico de toda esta situación, bien vale que nos permita, inclusive nos aporte para ubicarlo. ¿Usted cree que Fito, alias Fito, se entregó, fue negociado o fue una exitosa operación de
los frentes de seguridad que operan contra el crimen organizado en el país? Lo que es cierto, y el ministro del Interior lo dijo, es que tuvieron una conversación de alrededor de 20 minutos, que fue solicitada incluso por esa conversación por parte de la policía. Y se sabe también de que tuvo ciertas puentes, que tendió ciertos puentes con la policía y también con la embajadora de Colombia. Incluso ahí se habla de una carta que todavía no se sabe exactamente si fue escrita por él o no. Pero hay ese puente hacia Colombia en la perspectiva de negociar. Y a mí me parece que lo que a Fito le interesa, que también usted planteaba en la introducción, Félix, es que él lo que necesita es que no le maten. Y claro, el sistema carcelario ecuatoriano no garantiza eso, porque los cabecillas de muchas de estas organizaciones criminales han sido asesinados dentro de las propias cárceles. Y en otros casos se han escapado o en otros casos los jueces los han sacado. Entonces, para él, yo creo que el tema principal es la sobrevivencia, pero también la posibilidad de estar cerca de su familia, lo cual hace que tampoco les sometan a prisión. Y me parece que son temas factibles de una negociación a cambio de que él se entregue, como ocurrió finalmente, y bueno, sea extraditado, porque la cárcel de los Estados Unidos sí le brinda mucho más seguridad que las nuestras. Por lo que podría revelar Fito, ¿al Ecuador le conviene mandarle a los Estados Unidos? Yo creo que sí también, porque como digo, el sistema carcelario ecuatoriano no garantiza la posibilidad de sostenerlo ahí. Y si lo maten dentro de la cárcel, pues el golpe para el gobierno en términos políticos es muy alto. Y al gobierno sí le conviene también la extradición, porque de eso estaría mostrando otra de las bondades de la decisión de la consulta popular que se hizo el año pasado, justamente para que nosotros nos pronunciemos respecto a la extradición. Y fue una de las votaciones más favorables que se obtuvo ahí. Y entonces ahí también tendría otro triunfo el gobierno en términos políticos. ¿Usted considera consecuentemente que esta posible extradición de alias Fito le podría ser beneficiaria al Ecuador por todo lo que él conoce? ¿Conoce qué aspectos, por ejemplo? ¿Cómo se perfila esa parte que podría ser crucial dentro de todo este proceso, señor arquitecto? La impresión que yo tengo es que desde que se fugó, es decir, desde principios de enero hasta ahora, 18 o 17 meses, él ya no tuvo la relación que tenía en términos de liderazgo, en términos de su condición de cabecilla con toda la estructura de los choneros, porque él tenía que estar escondido y no tenía las posibilidades de establecer reuniones, de establecer comunicaciones, porque inmediatamente podía dar pistas para que lo tomen preso. Entonces, a mí la impresión que me da es que este tiempo que estuvo fugado, de alguna manera rompió sus vínculos con la estructura criminal que tenía. No totalmente, pero no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, de tal manera que la información que tenga pues no va a ser tan favorable. De todas maneras, lo que sí hemos visto después de la toma de prisión nuevamente o la recaptura de Fito, son estas acciones que el gobierno viene haciendo y que, bueno, desde hace mucho tiempo se venía reclamando en municipios como el de Durán, el de Manta, y ahora se hablan de 21 municipios. Yo había dicho que son más o menos 31 municipios donde habría que hacer una cosa de este tipo. Y ahí, bueno, es una presencia, por lo menos en el área de tránsito, que yo creo que eso está cuestionando la lógica descentralizadora con la que se planteó hace algunos años, ya una década casi, de la descentralización hacia los municipios del manejo del transporte. Y me da la impresión que hoy día más bien lo que se está pensando es una recentralización, es decir, que vuelva a haber una Policía Nacional de Tránsito que sea la que maneje absolutamente todo esto. Consecuentemente, y justamente este es el siguiente escenario que queremos preguntarle, ¿usted cree que vamos ganando esta guerra contra el crimen organizado como país? Si uno ve los datos, desgraciadamente no. Y esto les digo porque, por ejemplo, en el 2017,
la tasa de homicidios que tuvo el Ecuador era cercana a los 6 homicidios por 100.000 habitantes. En el año 2023, que justo es cuando asume el presidente Noboa el Ejecutivo Nacional, ahí llegamos a tener una tasa de 44, 46 homicidios por 100.000 habitantes. El siguiente año, 2024, cayó un poco a 38, pero este año nuevamente se recuperó. La impresión que yo tengo, si la tendencia sigue exactamente igual de aquí hasta diciembre, de aquí hasta fin de año, la tasa va a ser sobre los 54, 56 homicidios por 100.000 habitantes. En otras palabras, lo que estamos teniendo es un crecimiento relativamente estructurado, importante de la tasa de homicidios. Y a eso hay que añadirle lo que ha pasado con las vacunas. Las vacunas también se han incrementado sustancialmente y lo mismo el caso de los secuestros, de tal manera que por lo menos de estas tres formas de violencia hemos vivido un proceso más bien de crecimiento. Si es que no estamos ganando esta guerra como usted nos manifiesta, tampoco estamos retrocediendo, nos hemos quedado en un punto muerto. ¿Cuál es su diagnóstico, arquitecto? No, yo creo que está creciendo. A mí me da la impresión que está creciendo y un poco la hipótesis que yo tengo es que el crecimiento se produce a partir del mes de octubre del año pasado. Ese es un mes clave por la crisis eléctrica y se incrementó los hechos de violencia. Ahí se produce una recomposición de las estructuras criminales en términos de que empiezan a tener nuevos delitos que controlan prácticamente el territorio nacional se logra la hegemonía de dos, tres de las 22 que se declararon como terroristas por parte del gobierno, que son los choneros, los lobos y los tiguerones, que son de alguna manera los que tienen el control de todo este proceso. Y aparecen con mucho más fuerza estos otros delitos, como señalaba, de las vacunas y de los secuestros. Si es que no estamos ganando esta guerra tal como lo plantean las autoridades, ¿cuál puede ser la consecuencia de todo esto? ¿Hacia dónde vamos con este conflicto? No, a lo que estamos viviendo ya hay una economía muy sólida que está detrás de estas organizaciones criminales. Yo tengo los datos de 4.000 millones de dólares que se lava alrededor del narcotráfico, 1.500 millones en lo que significa la minería ilegal y faltan pues los otros rubros como es la evasión de impuestos, el no pago la corrupción, también lo que señalaba hace un rato de secuestros, etcétera. Entonces probablemente vamos a tener una cantidad mayor de esta economía que se ha autonomizado. Pero por otro lado también tenemos deseconomías, es decir, un impacto que está produciendo en ciertas unidades productivas. Por ejemplo, el comercio que está recibiendo las solicitudes de vacunas, hay algunos que, bueno, pagan eso y lo suben el precio del producto o del servicio que ofrecen, lo suben, con lo cual la inflación está teniendo un impacto, o en otros casos que no pueden ni siquiera hacer eso, pues terminan cerrando. Entonces, hay una economía sólida y hay una deseconomía también que está operando aquí y eso va también en contra de la violencia, porque termina siendo causa y efecto de la misma. Si es que no estamos ganando esta guerra, como insisto y con todo respeto usted sostiene, arquitecto, ¿cuál sería la recomendación para ganarla? Yo creo que aquí tiene que ir en la línea de llegar a acuerdos de cooperación, por ejemplo, con las cámaras de la producción. Yo creo que ahí hay que establecer un acuerdo. ¿Y por qué? Porque las empresas están invirtiendo muchos recursos en seguridad, en tecnología, en videovigilancia, en guardianías, en, qué sé yo, seguros, etcétera, y eso está incrementando los precios. Ese es un tema complicado. Entonces, aquí me parece que puede haber un espacio de cooperación público-privado muy interesante. Uno segundo sería con los municipios. Yo creo que, bueno, hay muchos municipios que están cobrando una tasa de seguridad y entonces se podría hacer un fondo mediante la tasa de seguridad, un presupuesto que venga de los municipios y un presupuesto que venga del Estado. Y entonces en cada municipio tendríamos una entrada de estos tres recursos económicos y se podría definir de manera conjunta entre el gobierno nacional y los gobiernos locales en qué invertir eso. Y básicamente yo creo que debería ser
prevención, porque los municipios no pueden hacer represión, porque no tienen policía, no tienen justicia, no tienen cárcel. También con el tema del transporte, lo que estamos viendo ahora con los municipios mismos, pero aquí me refiero más a las cooperativas de transporte para que pues ahí también haya un proceso de cooperación. Y lo mismo con las escuelas y colegios, que algo veo que también ya están haciendo en esa línea. Pero me parece que si nosotros tendríamos un plan general que permita esta articulación, estos consensos, estos acuerdos, esta cooperación, me parece que habrían señales mucho más interesantes y más poderosas. ¿Un plan de acuerdo que hasta este momento no se ha dado? Yo no veo eso, porque el plan Fénix, que se habló sobre todo en la primera parte de su mandato, no tenía previsto una cosa de ese tipo. Y ahora esta alianza que existe entre las Fuerzas Armadas y la policía, pues están manejándose básicamente dentro de sus propios andariveles. Pero si nos estamos moviendo al estilo Bukele, ¿por qué no nos funciona acá? Porque Bukele es una persona que tiene el control de todo el sistema parlamentario, prácticamente todos los municipios, tiene un control de la justicia, de la fiscalía, buena parte de los medios de comunicación. La cooperación internacional le está apoyando mucho. Yo acabo de estar hace 10, 15 días justamente en San Salvador dictando una conferencia. Y me parece que las condiciones son totalmente distintas. El liderazgo que tiene él es muy fuerte, pero muy fuerte, y creo que eso no tenemos por acá. Arquitecto, agradecerle por este diagnóstico del caso Fito. Nos fuimos a esto que es la parte también de fondo frente a este problema que nos carcome como país. Arquitecto, hasta la próxima. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias al arquitecto Fernando Carrión, docente de la Flaxo, haciéndonos un diagnóstico de la inseguridad de esta guerra contra la narcodelincuencia en el país. Saquen sus conclusiones. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Terminamos así la presente entrega, no sin antes dejar pasar este tema que durante la semana ha concitado el interés justificado, yo diría, de todo el mundo político y del país mismo. ¿Por qué? Porque es un hecho revelador de una crisis profunda por la que está atravesando la llamada Revolución Ciudadana, como uno de los actores principales de esta a ratos degradación política que rige en el país. Tras este insuceso del asambleísta descubierto en un delito execrable desde todo punto de vista, la violación de una menor de edad, vienen ocurriendo hechos, sucesos que bien merecen la atención del público, de los ecuatorianos, para que sepan a quién dar su confianza, por quién apostar, y por lo menos que eso amerite, como alguien decía, un minuto de reflexión. La asambleísta Yajaira Urresta convoca a la prensa y anuncia su desafiliación de esa agrupación política y menciona una frase, un pensamiento que a mí me dejó paralizado. Ella dice, entre otras cosas, que ella procede de la lucha social y no de los favores sexuales. Por Dios, qué frase tan grave, qué concepto tan, yo diría, severo. Y lo hace refiriéndose y dirigiéndose a la ex candidata Luisa González. La señora Luisa González dice que todo lo que ella manifiesta, la flamante desafiliada, es una mentira. A eso se suma el exiliado en Bélgica, expresidente Correa, y tratan de desmerecer esa decisión de la asambleísta Yajaira Urresta. Ella dice que además se la ha tratado con un lenguaje, yo diría, impublicable. Hay algunos medios que hoy se solazan
con este tipo de manifestaciones, hijo de tal, hijo de Pascual, chu para arriba, chu para abajo. Qué barbaridad en lo que se han convertido ciertos medios, y desde luego la gente encantada goza como dicen ellos mismos, como chancho en fiesta, con ese tipo de dialecto, con ese tipo de fraseología de penal. Pero eso caracteriza hoy a muchos medios de comunicación, y lo utilizó la asambleísta para definir su triste situación de paso por esa agrupación política. No quería dejar de comentarles este elemento, porque sí creo que amerita la reflexión de ustedes, amables oyentes. La reflexión de ustedes cuando dan el voto, cuando insisten que el pasado fue mejor, cuando algunos dicen que lo dejen volver. Qué cosa tan terrible, señores. Llegar a decir que ella procede de la lucha social y no del favor sexual, a mí me parece una de las cosas más graves que yo he escuchado en los últimos años. Y es esa la política que nos hace ecuatorianos, y es esa la política que nos conduce como ciudadanos. Qué mal estamos, amables oyentes, qué mal estamos como país. Y no solamente por esa frase, por todo lo que ha acontecido, por este hecho, yo diría un insuceso, una situación que no debía llegar al límite que llegó con este joven asambleísta de gobierno, dibujando en una sesión que yo creo que es un desliz propio de sus 19 años, porque él mismo muestra, vean lo bien que dibujo, y de eso se coge la oposición para tratar de arrastrarlo. ¿Y cuál es la respuesta después de eso? Todo lo que les estamos comentando, y un adicional. Por eso digo, es un desliz de este joven asambleísta. Un adicional porque a consecuencia de ese desliz, lo que también queda al descubierto es que su juventud le hizo que lleve a la mamita y a los dos hermanitos a convertirse en empleados de la asamblea. ¿Y eso ustedes cómo lo llaman? Qué descomposición del quehacer político de este país. Reflexionen ustedes, amigos, reflexionen. El presidente Noboa, yo creo que se está poniendo de cabeza para sacar toda esta situación adelante. Pero estos episodios, insisto, merecen la reflexión no solo de los oyentes, sino de quienes configuramos esta llamada sociedad ecuatoriana. No soy fruto de los favores sexuales. Una frase que me ha marcado y que difícilmente se la puede olvidar. Amigos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.